Hola, salud y muchas bendiciones. En el nombre del Señor le habla a su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Una vez más, bienvenido a este canal. Gracias por estar aquí presente. Gracias por su apoyo, lo cual realmente me llena de mucha satisfacción y gozo al ver la receptividad que podemos recibir de ustedes al preparar y organizar todos estos materiales, todos estos estudios y videos que con mucho gozo y con mucha oración compartimos con ustedes. Hoy voy a continuar con el estudio sobre el anticristo. Estoy pensando a ver la posibilidad de hacerlo ya este último video, así que lo más seguro es que es un poco largo y pues yo le animo a que pues tenga paciencia y si quizás lo vea en dos partes, ya veremos, pero voy a intentar ver si puedo cubrir todo el material en este último video o en este video, que sería el octavo de esta serie de estudios que he venido desarrollando desde el año pasado. Así que vamos a ver, si le prometo que va a ser un poquito rápido, no voy a detenerme mucho en los puntos y en las descripciones de cada punto porque mucho lo voy a dejar ahí en las láminas, de ahí que les animo a que ustedes mismos también puedan dedicar tiempo para leer, estudiar, reflexionar, buscar a la luz de la Biblia, lo cual siempre les recomiendo, ¿verdad? Que vayamos a la Biblia y que verifiquemos si lo que este servidor está enseñando o está diciendo tiene sentido a la luz de la Biblia, ¿no? De lo que podemos encontrar en la Biblia. Eso siempre es sano y yo lo recomiendo 100% para todos mis seguidores y para toda la comunidad del Ministerio León de Judá. Así que sin más, vamos a comenzar. Y antes de proseguir con el estudio, ¿verdad?, sobre lo que ha podido ser o es o será el anticristo y poder realmente desentrañar lo que es verdad y lo que ha sido el mito o el mito que se ha creado, vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando desde el último video, que le recomiendo que lo vean. Yo le voy a dejar por acá arriba el enlace de este último video donde usted va a poder ver el contexto histórico en el que fue escrito el Apocalipsis de Juan, porque hay cierto debate en cuanto a la fecha de ese libro y es importante que usted lo conozca porque usted mismo puede tomar sus propias conclusiones o posiciones al respecto, lo cual creo que es bastante crítico. Así que le animo a que lo vea, lo estudie. Se lo voy a dejar, repito, aquí arriba o si no, también en la descripción del video. Pero el Apocalipsis, ¿verdad? Nos da por lo mínimo unas cuatro figuras que de alguna u otra manera nos apuntan a esta figura profética eh, que ha tenido un primer cumplimiento, como lo vimos, ¿verdad? Cuando estudiamos la carta de Juan, cuando estudiamos la carta de Pablo a los tesalonicenses, vimos que esta figura del anticristo o los anticristos ya estaban presentes en el primer siglo de la iglesia cristiana, lo que se llama como la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 3 siglos. Ya en el siglo primero ya los apóstoles daban por hecho la presencia de personas que operaban bajo la influencia de espíritus de anticristo, espíritus de falsa profecía y espíritus de falsa enseñanza o de error, ¿verdad? Y aquí podemos ver que hay cuatro figuras que, a mi parecer, están interconectados con esta figura del anticristo, que como hemos visto también cuando estudiamos la profecía del libro de Daniel, algunos estudiantes lo señalan
en la profecía de Daniel, lo cual personalmente creo que es errada esa óptica. La figura del anticristo o los anticristos es una figura más bien neotestamentaria, porque el Cristo sencillamente no había sido revelado en el Antiguo Testamento, era todavía una figura misteriosa, ¿no? Y todavía para la mentalidad judía sigue siendo una figura misteriosa hasta el día de hoy porque ellos no han recibido precisamente la revelación de Jesucristo. Y en el Apocalipsis, quiero ya adelantarles, vemos, la principal es la revelación de Jesucristo, de hecho, ese es el tema del libro, ¿verdad? Como lo hemos visto ya, el tema del libro de Apocalipsis de Juan es la revelación de Jesucristo. Pero juntamente con la revelación de Jesucristo, vemos la revelación de estas figuras apocalípticas, ¿ok? Son figuras que evidentemente son simbólicas, representan cosas, entidades espirituales o entidades terrenales, humanas, que necesitamos precisamente la guía del Espíritu Santo y el entendimiento de la Escritura para poder llegar a una feliz conclusión que respete las Escrituras, ¿no? Y comenzamos en el capítulo 12 con una narrativa, ¿no? Una narrativa que pudiéramos decir que es de orden cósmica, ¿ok? ¿Por qué decimos que es del orden cósmico? Bueno, porque Juan dice que fue una señal que apareció en el cielo, ¿no? Juan dice claramente que es una señal que él vio, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo o en estos tiempos de proceso de escritura de este Apocalipsis, él vio esa señal en el cielo. Entonces, ahí es muy importante notar cuando el apóstol Juan perdón, cuando algo está en el cielo, cuando algo está en la tierra, cuando algo está en el mar. Eh, Son puntos de referencia, entre comillas, geográficos que otra vez necesitamos desentrañar. Pero él ve que hay un dragón, ¿verdad? Como él lo dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ella encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, ¿eh? Dos señales. Entonces, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta frase, 7 cabezas y 10 cuernos, se va a repetir en varias oportunidades aquí en el Apocalipsis de Juan, en estas 4 figuras. Así que es importante tenerlo allí a la mano. Entonces, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que este dragón, la figura del dragón, persigue a esta mujer, ¿vale? Y como ya les dije, la expresión en el cielo pareciera significar que estos personajes son de carácter espiritual, no tanto terrenal, no terrenales. Apuntan a su naturaleza espiritual, aunque se manifiestan en la tierra, evidentemente, o se manifiestan en el orden creado, ¿ok? En el cielo, en la tierra y en el mundo espiritual. Entonces, las lumbreras vemos que en el cielo, ¿verdad? Y eso lo hemos estudiado en otras oportunidades cuando hemos estudiado el tema del tiempo, que las lumbreras son dadas como señal en el cielo, ¿vale? Y la palabra hebrea para señal, que es tomada de Génesis 1:14, es ot, ¿ok? Pero en griego, la palabra señal que aparece en el Apocalipsis en griego es como una señal ceremonial, una señal religiosa, una señal
milagrosa, ¿ok? Entonces, ahí vemos esas dos nociones. ¿Por qué digo esto? Porque para algunos intérpretes, y esto lo vimos muy fuertemente en los años 2014, 2015, luego en el 2017, cuando aparecieron las lunas rojas, luego apareció más adelante lo que algunos pudieron pensar que era la señal de Belén, de la estrella de Belén, una conjunción estelar, y luego después también la señal de la mujer, porque algunos interpretan que esto que Juan vio pudo haber sido más bien una señal en los cielos en el sentido de que él recibió revelación viendo constelaciones o astros, ¿no? Estrellas y planetas alineados. Es una interpretación que se da sobre esta imagen, esta experiencia que tuvo el apóstol Juan con el dragón y la mujer. Otros, pues sencillamente dicen que no, que son figuras eminentemente apocalípticas, que uno representa a Satanás, ¿verdad? El dragón o la serpiente antigua, ¿verdad? Y porque hay ciertas referencias ahí en este capítulo 12 que también se conectan con Satanás, cuando de Lucifer, como un príncipe, ¿verdad? Del ejército del cielo, se convirtió en el adversario de Dios, Satanás. Entonces, algunos apuntan que este dragón representa a Satanás, ¿ok? Entonces es una figura apocalíptica, pero espiritualmente es un ser espiritual que podemos llamar Lucifer o Satanás. Y la mujer, algunos la identifican, ¿verdad? Con Israel, que es la, digamos, la interpretación más clásica. Personalmente yo concuerdo con esa interpretación, que esta mujer pues se representa a Israel o el pueblo de Dios, pero muy particularmente Israel, de la cual pues surgió el niño varón, que ahora todos conocemos como el Mesías, es decir, Yeshua, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Otros, específicamente desde el ámbito católico, señalan que esta mujer es María de manera particular, ¿no? Claro, María era judía, María formó parte del pueblo de Israel, pero todo lo que apunta, lo que se narra allí, no necesariamente le pasó a María como tal, pero sí le pasó más bien al pueblo de Israel, ¿verdad? Y al pueblo de Dios en general a través de los siglos, y por eso podemos concluir que es más factible que esta imagen apocalíptica, repito, representaría más bien a la al pueblo de Israel. Ok, entonces es la lucha que Apocalipsis capítulo 3 lo que llaman algunos el protoevangelio, nos anunciaba, ¿verdad? De que iba a haber una lucha entre la serpiente o el dragón, serpiente antigua, la mujer y su simiente. Entonces, esta narrativa aquí de Apocalipsis 12 nos conecta con ese protoevangelio que encontramos en Génesis capítulo 3:15, cuando el hombre y la mujer cayeron, ¿verdad? En desobediencia y rebelión contra Dios por escuchar las palabras de la serpiente. Entonces, esa es la primera imagen y es la primera figura, la primera bestia que encontramos aquí, que vamos a ver que se relaciona de alguna otra manera con la figura del anticristo, especialmente por lo que Pablo dice claramente, que este hijo de pecado, ¿verdad? Este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a hacer obras de engaño por el poder de Satanás, ¿vale? Bajo la influencia de Satanás. Entonces, por eso lo traigo aquí a colación, porque esta figura está allí. Y vamos a ver también más adelante
que la otra de las bestias, una bestia que sale del mar, mejor dicho, sube del mar, muy importante, ¿verdad? Porque aquí hay esa expresión de que sube del mar, sube de la tierra. Aquí hay muchas expresiones que indican lugares. Entonces es importante tomarlos en cuenta, ¿verdad? Lugares, posicionamiento, ¿no? Entonces aquí hay en el capítulo 13 una, una bestia que sube del mar. Por la descripción que se le hace a esta bestia, y otra vez, disculpen que estoy un poco voy yendo rápido, pero es con mira de no hacer muy extenso este video, ¿verdad? Y quiero ir a la revelación del anticristo que vemos aquí en Apocalipsis. Esta bestia también tiene otra vez 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ve? Y la misma descripción que se le hace al gran dragón escarlata. ¿Están viendo? En capítulo 12, versículo 3, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta bestia que sube del mar, otra vez se dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Aquí está la diferencia, ¿no? Entonces, 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas, o sea, coronas pequeñas, y en el caso de la bestia, un hombre blasfemo. ¿Ven? Pero ven que está claro la correlación entre el dragón, esta bestia, y vamos a ver la próxima, por esta pequeña descripción. Entonces estamos viendo que estos son seres de alguna manera espirituales que se presentan o se describen en el Apocalipsis de Juan, que está conectado, recuerden, con el Apocalipsis de Daniel, pero el Apocalipsis de Daniel tiene sus particularidades que no podemos ignorar, y el Apocalipsis de Juan tiene sus particularidades que tampoco podemos ignorar, pero sí es cierto que hay como cierta correlación. ¿Por qué hay cierta correlación? Porque vemos aquí que Juan dice en la visión que él ve, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿ves? Nos conecta allí con una de las bestias que Daniel vio. Y sus pies como de oso, otra bestia, y su boca como boca de león, otra bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Fíjense que aquí no se ve, no se describe la cuarta bestia. ¿Ok? La cuarta bestia que era grande y terrible, espantosa en gran manera, que Daniel nos habla, ¿no? En su Apocalipsis, no lo menciona como tal, pero sí menciona el leopardo, que está relacionado, según la profecía de Daniel, con Grecia, sus pies como de oso con el imperio medo-persa, su boca como de león, identificada con el imperio babilónico. Entonces, y aquí otra vez esta bestia recibe su poder y su trono, grande autoridad de parte del dragón. Entonces, el texto mismo dice que hay una clara correlación entre el dragón que atacó a la mujer y persiguió al niño, y esta bestia que sube del mar. Entonces, por eso decimos esta bestia de alguna manera está conectada a las bestias del profeta Daniel, y recibe autoridad de parte del dragón y persigue a los santos. Así que todo apunta a la cuarta bestia de Daniel, al imperio romano. Entonces, ¿por qué no se narra, no se identifica, no se señala la cuarta bestia? Porque para el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis, la cuarta bestia que estaba presente era el imperio romano. Y bien podemos decir que el imperio romano en ese momento era el imperio que salía del mar, que después encontramos con la interpretación que le da el ángel, ¿verdad? Usted bien puede hacer
un cuadro comparativo entre la revelación que da Juan y la revelación que le da el ángel, tal como yo le he enseñado en los otros videos. Y usted podrá ver que el ángel le dice claramente que estas aguas de la cual surge y sobre la cual se asienta esta bestia son naciones. ¿Ok? Entonces, y algo muy importante es que abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, era un imperio que dominaba lo que se conoce como el mundo conocido. El mundo conocido, que eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la profecía y la profecía de Juan, etcétera, siempre hablamos de que son todas las naciones. No necesariamente son todas las naciones. Tenemos que ver en especial las naciones dentro del ámbito profético. Es decir, las naciones que dominaban, por ejemplo, Babilonia, las naciones que dominaron los griegos, las naciones que dominaron los medo-persas y luego las naciones que dominaron los romanos. Los romanos no estaban en todas las naciones, pero sí dominaron el mundo conocido y sobre todo el mundo de las grandes civilizaciones. Egipto, los caldeos, hasta India también, ¿verdad? Llegaron estos grandes imperios que la Biblia nos habla tanto en Daniel como en el Apocalipsis de Juan. Entonces, aquí vemos claramente que se trata entonces de esta bestia que sube del mar es el Imperio Romano, la cuarta bestia de la que habló Daniel. Pero aquí Juan añade claramente que esta bestia, a diferencia de Daniel, esta bestia tiene su autoridad de parte del dragón. Y esta bestia, de alguna otra manera, ¿ok? Está sobre 7 cabezas o 7 reinos, ya lo vamos a ver, y 10 cuernos, ¿ok? Y que había diademas, o sea, ¿sabes? Una autoridad, de cada uno tenía una pequeña cuota de poder y autoridad. Ahora veamos la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra, entonces, es muy diferente de la bestia que sube del mar. La segunda bestia también tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se percibe su conexión con el carnero de Daniel, mas sin embargo no es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. Por eso que hay que tener cuidado. ¿Ve? Porque la bestia de Daniel, el carnero de Daniel, se identificaba con el imperio medo-persa. El imperio medo-persia ya había dejado de existir. ¿Ok? Fue dominado, de hecho fue conquistado y dominado por el imperio griego. Entonces, aquí evidentemente te estamos hablando de otro imperio, ¿ok? O otro reino imperial y que claramente, aquí en el caso de Juan, lo lo describe, sí, de forma similar, aunque distintiva, del carnero de Daniel. Entonces aquí él habla de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Entonces aquí otra vez vemos la figura del dragón presente en esta tercera bestia, una bestia que sube de la tierra. Entonces hay que prestarle atención a esto y ya vamos a ver por qué. Ella recibe su autoridad de la primera bestia, o sea, está conectado con la bestia, la primera bestia que a su vez está conectado con el dragón, ¿ok? Y hace que los moradores de la tierra le sirvan y es bastante engañosa. También establece cierto sistema de control socioeconómico que limita la actividad comercial en su dominio. Entonces, aquí al final, pues termina ahí el capítulo 13 hablando de lo que es la marca de la bestia, ¿no?
que también es otro tema que pues ha generado gran debate, también mucho mito, mucha leyenda, que ha distorsionado la realidad de lo que pudo, lo que puede ser y lo que pudo ser, de hecho, y lo que ha podido ser, porque en mi opinión creo que se ha cumplido en varias oportunidades, estos procesos de control socioeconómico, eh, y que yo aquí puedo resumir claramente. Sí, son medidas de control social, son políticas de control social, que buscan la manera digamos, controlar a la población, en este caso de reinos o imperios o regiones enteras, bajo ciertos mecanismos de control. Pero es mucho más que eso. Y a mí me da la impresión que esta marca de la bestia, de esta bestia y de la bestia, porque están conectadas, están interconectadas, la primera bestia con la segunda bestia, porque esta segunda bestia hace, hace que todos los moradores de la tierra adoren, aquí está el término, adoren a la primera bestia. ¿Ok? Voy a leerlo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, aquí otra vez la expresión la tierra, los moradores de la tierra. Entonces, aquí podemos confundirnos con la tierra como planeta y la tierra como región geográfica que era dominada por el imperio romano o los imperios de esa época. Entonces, cuando el autor bíblico a veces habla de la tierra, se puede referir perfectamente a la tierra de Israel, a la tierra de Judá. Y aquí en este particular es muy probable que se trate de la tierra del mundo conocido que ya había sido, digamos, explorado y conquistado por otros imperios, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con respecto a esto porque se habla como que si todo esto fuera a nivel global, puede que haya influencia global, pero no necesariamente dominio global. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Entonces, ejerce toda la autoridad de primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ya sabemos pues que es lo que se llama la marca, la bestia. Entonces, aquí, este término de marcar y una marca, un sello, etcétera, tiene referencias en otros momentos en el Antiguo Testamento. En la marca de Caín fue por lo menos la primera. Dios le puso una marca a Caín para que no fuera asesinado y para que nadie se metiera con él, ¿no? Entonces, él fue la primera persona marcada. Entonces, no necesariamente fue una marca física, ¿ok? Sino que más bien apunta a que pudo haber sido una manera en que Dios protegió, le delegó cierta protección a Caín para que él no fuera atacado. Porque así lo vemos también en otros lugares, como en Ezequiel, así como también en otros momentos, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, etcétera, que Dios hace la idea de hacer marcar o demarcar a su pueblo para que fuera liberado, protegido y salvado. En el caso de Israel, cuando salió de Egipto, ¿verdad? Dios mandó al pueblo a marcar sus casas, ¿eh? En esa fuera la marca, una marca física, pero la marca física indicaba una marca interior, espiritual,
de decidir obedecer a Dios y servir a Dios. No sé si están viendo el punto, ¿no? O sea, la marca física refleja una verdad espiritual, una verdad interna mucho más profunda que sencillamente el acto físico o la acción física de servir y obedecer a Dios a favor de su familia, claro, a favor de ellos. Entonces, la expresión de marcar a personas no significa que sea una marca física necesariamente, sino que apunta más bien a una decisión personal de esas personas de obedecer y servir a Dios, porque ahí entonces viene la palabra para que adorasen a la bestia. Entonces, la gente piensa que entonces va a haber una marca física. ¿Ok? Y entonces la gente va a adorar a esa bestia. Y entonces ha habido películas de que se ve a la gente con el anticristo, la bestia, ¿no? Porque aquí ya empiezan a confundir. Ponen el anticristo es la bestia y eso no necesariamente es lo que dice la Biblia. El anticristo no necesariamente es la bestia o el líder principal. ¿Okay? No lo fue ni en el imperio babilónico, no lo fue ni en el imperio medio persa, no lo fue en el imperio griego y tampoco lo fue en el imperio romano como tal, el imperio romano histórico, porque tenemos que llegar a la conclusión de que sí lo va a hacer al final. Eso no tiene sentido. Por eso que hablamos de patrones proféticos, es decir, acciones, eventos que se repiten de manera histórica. Entonces, ese error también está allí. Pero bueno, volviendo al tema de la marca, ¿verdad? Que hace que adoren. La expresión griega para adorar es servir, tiene más el sentido de servir, porque de hecho de eso se trata un adorador. Un adorador obedece la voluntad de su Dios, o en este caso nuestro Dios, y le servimos. Entonces la adoración tiene que ver más bien con un acto mental, emocional y físico de obediencia y de servicio a Dios. Entonces, estas personas que mental y emocionalmente están alineadas a las políticas y a las directrices que emanan de estos poderes, ¿ok? De estos imperios, pues sirven a sus líderes políticos. Y eso lo vemos, por ejemplo, claramente en el libro de Daniel también. En el libro de Daniel vemos que Nabucodonosor, por instigación de sus líderes, de su corte, mandó a hacerse una imagen. Y yo entiendo que, digamos, ese mito y esa leyenda urbana surge de allí, ¿no? De que en Babilonia, Nabucodonosor se mandó a hacer una imagen después que él tuvo ese sueño y entonces, por instigación, otra vez, repito, de su corte, mandó a que todos lo adoraran, ¿ven? Entonces, algunos piensan, bueno, así como pasó en Babilonia, entonces así va a pasar al final. No necesariamente. Repito, no necesariamente, pero sí vemos la relación de que aquellos que mental y emocionalmente decidieron obedecer el mandato, en este caso del emperador babilonio, Nabucodonosor, ellos decidieron adorarle y servirle. No así Daniel ni sus amigos, por lo cual, por cierto, tuvieron problemas. Entonces, repito, la palabra hebrea, perdón, la palabra griega para adoración es más bien servicio. Si una persona que está comprometida con un partido político o con las políticas de su país, es más probable que le sirva, ¿ok? Y que se comprometa a hacer la voluntad de su rey, de su presidente, de sus autoridades. Entonces digamos, hay una conexión válida, pero cuando se excede puede haber una conexión ya de orden idolátrico. Y eso lo hemos visto en muchos momentos, muy particularmente en mi país, Venezuela, cuando
hubo gente que literalmente idolatró a Hugo Chávez Frías y fueron sumamente obedientes y serviles a las políticas injustas de Hugo Chávez. Y ahora también ha pasado con Nicolás Maduro. Entonces, cuando nuestra obediencia como ciudadanos de una nación se pasa a una devoción exacerbada y a una fe ciega y a una obediencia ciega a nuestros líderes políticos, lamentablemente pasamos una línea delgada de idolatría, que es lo que la Biblia condena. Muy bien, entonces, esta bestia no es fácil de identificarles. Les soy sincero. Eh, yo tengo mi apreciación, ¿verdad? En base a estudios que he hecho en el pasado, en mi libro, ¿verdad? En Gran Engaño, que estudié, investigué mucho antes de escribirlo. Yo he llegado a la conclusión de que esta bestia, que también en el Apocalipsis más adelante lo llama el falso profeta, su espíritu en este momento reside principalmente en los Estados Unidos. Entonces, hay muchos elementos y pistas bíblicas e históricas que la versión actual en nuestros tiempos, y estamos hablando de nuestros tiempos, estoy hablando de los últimos 250 años de existencia de los Estados Unidos de América, prácticamente. Ese falso profeta, personalmente el Señor me ha guiado a identificarlo con los Estados Unidos de América. Y ahí en mi libro El Gran Engaño yo explico por qué yo he llegado a esa conclusión. Libro que usted perfectamente puede conseguir en Amazon, a un precio bastante módico, porque siempre procuramos que nuestros libros sean accesibles a la mayor cantidad de público posible. Entonces, ahí usted lo puede conseguir en Amazon, El Gran Engaño, donde toco mucho estos temas, incluyendo estas imágenes y, por cierto, también la marca de la bestia, que está, por cierto, muy conectada precisamente con Estados Unidos de América. Y por último, vamos a hablar de la otra figura que también aparece en el Apocalipsis de Juan, la gran ramera. Esta otra bestia manifestada como una mujer, y entonces aquí ya vemos a una mujer del capítulo 12, que podemos identificarla como el pueblo de Israel, y esta otra mujer que está sentada sobre muchas aguas. Entonces la primera bestia sube del mar de muchas aguas y esta otra mujer, vean la conexión, está sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué? Porque está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Entonces, vean la correlación que existe entre el dragón, que es un dragón escarlata, ¿vale? Un gran dragón escarlata. En el versículo 13 del capítulo 12, vemos que llena de nombres de blasfemia. La primera bestia también está llena de nombres de blasfemas. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Entonces, ven la correlación entre el dragón, la primera bestia, y ahora esta señora, esta mujer, que está también sentada sobre 7 montes o reyes. Y ella recibe su autoridad de la primera bestia que sube del abismo. Entonces, aquí vemos claramente que todas estas bestias, ¿ve? Como les dije, se relacionan. Hay una alianza y una conexión espiritual, de mi punto de vista, más que físico. De hecho, la expresión física es, digamos, el resultado de una conexión espiritual, ¿no? Entonces, esta mujer recibe su autoridad, la primera bestia que sube del abismo. Y tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre.
que se le da entonces más adelante, ¿no? Dice que en el capítulo 17, ¿verdad? Que cuando surge esta mujer, dice que se le llama la Babilonia, vean, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál fue la primera bestia? ¿Cuál fue el primer imperio que a Daniel se le reveló? Babilonia. Y ahora entonces vemos en el Apocalipsis de Juan que esta gran ramera se le da el nombre de este primer imperio, Babilonia, pero evidentemente con unas distinciones bastante diferentes. Es una mujer que esta mujer es la que técnicamente lleva la conducción, ¿verdad? Está encima de la bestia, ¿no? Está conduciendo, en inglés dicen riding, ¿no? Está conduciendo a esta bestia escarlata, ¿verdad? Como dice, y dice Juan aquí, y y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Otra vez aquí, esta mujer está sentada sobre esta bestia escarlata. ¿Ok? Que ya la identificamos con la bestia que sube de la tierra. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Otra vez la misma expresión que tuvo Daniel cuando vio aquella bestia grande y terrible. ¿Ok? Tuvo un gran asombro. Bien. Juan también tuvo un gran asombro cuando vio a esta mujer sentada sobre la bestia, esta bestia que sale de la tierra. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, que ellos vean, y ir a perdición. Esta mujer va junto con la bestia, van a ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Otra vez la palabra perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquí entonces otra vez el ángel le dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones la ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí vemos, ¿ve? Y aquí vemos claramente que esta gran ramera es una figura espiritual, espíritu conectado con Babilonia,
conectado con todo este proceso de desarrollo político, religioso, ¿ok? En el que están involucrados todos estos imperios, pero aquí dice Juan, o se le revela a Juan, que esta figura, este ser espiritual llamado Babilonia, reside en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué gran ciudad en ese momento? Bueno, si hablamos de que Apocalipsis fue escrito después de la caída de Jerusalén, esa gran ciudad y que hemos visto y hemos identificado que esta última bestia que aquí se llama como primera bestia es el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano tenía una gran ciudad y esa gran ciudad era Roma. Entonces aquí podemos ya vislumbrar lo que sería la revelación de este anticristo, del espíritu de anticristo, ¿ok? Porque dice claramente que engaña a los moradores de la tierra, esta mujer y también la otra bestia que está conectada juntamente con ella. Entonces, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es el hijo de perdición revelado. ¿Ok? Va a perdición y sale a perdición, todo de perdición. Pero este hijo de perdición, vamos a ver por qué, es el anticristo. Porque el anticristo, como ya nos dijo Juan y ya nos lo dijo también Pablo, tiene que ser una figura que de alguna otra manera está conectada con la iglesia. Un personaje, o han sido personajes plural que han surgido del contexto de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿verdad? Porque efectivamente eh, el anticristo y los anticristos han tenido esas particularidades. Y aquí así lo dijo el Señor, porque vienen muchos falsos cristos. Estos falsos cristos bien pueden constituirse en anticristo. Y vamos a ver que efectivamente así lo demuestra la historia. Vamos a identificar algunos anticristos que ha habido claramente definidos. Hay otros que no son tan claramente definidos, otros han sido más especulativos, pero vamos a ver algunos de ellos para que veamos que no se trata solamente de un anticristo, sino tal como lo dice el apóstol Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, que se trata más bien del espíritu de anticristo, porque muchos anticristos han salido y han aparecido. Y eso efectivamente es lo que ha pasado, que ha habido muchos anticristos, algunos han tenido mayor relevancia que otros, algunos en algún momento de la historia han sido muy puntuales y han sido bastante específicos y especiales o únicos, pero definitivamente han sido uno de los tantos anticristos que ha habido y que posiblemente va a haber. Es muy probable que van a haber o muchos otros anticristos. Entonces, vamos ahora a estudiar este otro misterio, ¿verdad? Este otro misterio que nos habla Juan, aquí cuando está hablándose de esta gran ramera y de la bestia, ¿verdad? Que dice que es una bestia, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Como dice aquí claramente, ¿verdad? Una bestia que era, no es y será. Aquí en este cuadro vemos claramente que pues, las bestias de Daniel 7, las bestias de Daniel 8, ¿ves? Aquí está el carnero, pero aquí se habla de un cordero, cordero con dos cuernos, pero que habla como dragón, tiene una boca de dragón. Aquí Daniel 9 nos habla de esta bestia terrible, ¿verdad? Que tiene 10 cuernos, ¿ok? No nos dice claramente que tiene 7 cabezas, sino que tiene 10 cuernos en Daniel. En Apocalipsis, entonces,
aquí, capítulo 12, si vemos que es una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos y que tiene su autoridad de parte de este dragón. Entonces, entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, vemos que efectivamente esta bestia, esta primera bestia que Juan nos habla, pues está conectado con el dragón, es decir, está conectado con Satanás. Que también hay que hacer ver que Juan habla aquí en términos de la primera bestia, pero que siguiendo el orden o desarrollo de la revelación, podemos identificar que esta primera bestia realmente es la cuarta bestia que Daniel ve y que luego también describe en el capítulo 9 cuando se manifiesta el anticristo. El anticristo se manifestó efectivamente cuando el Imperio Romano estaba en su primer siglo, por cierto. Estaba en el año 33 del primer siglo del Imperio Romano. Y ya cuando Juan escribe aquí su Apocalipsis, como lo hemos visto, ¿verdad? Se refiere más al tiempo del finales del primer siglo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos esto. Y luego entonces en el capítulo se ve la primera y segunda bestia. Y vemos la otra bestia aquí en el capítulo 13, la segunda bestia. Y en el capítulo 17 se ve entonces a la mujer, la gran ramera, cabalgando esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya lo identificamos acá, ¿verdad? Ya cuando veíamos aquí en Daniel capítulo 7, veíamos que este cuerno pequeño llegaría a ser la Roma papal, que Daniel vio aquí, y por eso también se sorprendió, por ese cuerno pequeño, me imagino. Él habrá percibido en su espíritu que este cuerno pequeño se iba a tratar de una figura dentro de esta bestia horrible, espantosa, que tenía una imagen, digamos, ¿cómo diríamos? Piadosa, conectada con Dios y conectado con el pueblo de Dios. Entonces, Daniel tuvo que haber sorprendido, igualmente como pasó con Juan. Cuando ve entonces, aquí él quedó grandemente sorprendido por ese cuerno pequeño y Juan entonces también queda sorprendido ya. No, no, Juan no vio el cuerno pequeño, Juan vio fue a la mujer, ¿ok? Pero que a todas luces nosotros sabemos que se trataba de el cuerno pequeño porque se trata de la Roma papal, que surge, ¿ok? Que surge de esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, y que Juan, él dice que es el octavo. Entonces, vemos aquí claramente aquí la secuencia para que lo vean a nivel de imagen de estas figuras apocalípticas. Recuerden que solamente reflejan realidades espirituales, ¿ok? Muy importante que conserve esa expresión ahí, realidades espirituales, porque más adelante va a ser muy importante para poder seguirle la pista a estos anticristos. Entonces, el otro misterio que, como les dije, es la revelación del anticristo en el Apocalipsis de Juan, específicamente conectado con lo que vimos en Tesalonicenses 2:3 y Apocalipsis 17:18, con esta gran mujer, esta gran ramera, perdón, esta mujer llamada la gran ramera, la bestia que era y no es y está por subir al abismo. La bestia que era es Babilonia, ¿ok? Es Babilonia. La que no es la Roma imperial. Babilonia, la Roma imperial, que estaba ya por sencillamente pasar. Es interesante que el apóstol Pedro en su carta, su primera carta, identifica precisamente a Roma como la Babilonia. Entonces, no es Babilonia porque se trata de Roma.
pero es la Roma imperial, pero espiritualmente está conectado con Babilonia. ¿Están viendo? Entonces, la bestia que era Babilonia, la Babilonia espiritual y la Babilonia física. En la segunda, la que no es la Babilonia espiritual, pero que físicamente es Roma. Entonces, y que Pedro precisamente la identifica cuando dice saluda a la iglesia en Babilonia, se refiere a la iglesia que está en Roma. Pedro nos dio esa pista muy importante. Entonces, la bestia que viene es Babilonia espiritualmente representada en la gran ramera, la Roma papal o la iglesia romana apóstata. Felices 17, 1, 18 al 24. Pues ahí se describe a esta mujer y a esta iglesia romana apóstata, que luego va a ser conocida como la Roma papal. Esa figura, desde la perspectiva del Apocalipsis de Juan, viene, porque todavía no se había manifestado. Juan escribe esto a final repito, del primer siglo. La iglesia o sí, la Roma papal se comenzó a manifestar a partir de 325 cuando el emperador Constantino decide unificar a la iglesia y le da ciertas directrices para que llegue a ser esa iglesia la iglesia imperial y que luego entonces va a llegar a ser la Roma papal siglos más adelante. Entonces, Apocalipsis 17, 11, 14, esta Babilonia, ¿okay? Esta mujer, es el octavo rey de los 7 que quedaron después que fueron arrancados 3 reyes o 3 cuernos. ¿Okay? Entonces, recuerden la figura de Daniel que hablamos en videos anteriores. La misión y meta, entonces, perdón, aquí entonces podemos decir que esto sucedió, porque ya sucedió, estamos en el siglo XXI, todo esto sucedió entre el primer siglo, tercer siglo, y luego más adelante, vamos a ver, ¿verdad? La caída del Imperio Romano pasó y el surgimiento de la Roma papal efectivamente también sucedió. ¿Ok? Entonces, eso hay que partir de allí. La misión que Dios le dio a la iglesia en el primer siglo también se cumplió, ¿ok? Y claro, se ha seguido desarrollando y ampliando, pero técnicamente hablando, otra vez, hablando en esa frase de la tierra, de hasta lo último de la tierra, o sea, el mundo conocido en ese momento, la iglesia barrió todo el territorio del Imperio Romano con el Evangelio. Y por eso es que ya a final del primer siglo surge Nerón bueno, usado por Satanás, evidentemente, y el reino de las tinieblas, para buscar la manera de frenar el avance de la iglesia. En los tiempos de Juan, con el emperador Domiciano, igualmente lanzó una terrible persecución contra la iglesia, de la cual Juan fue víctima, ¿no? Con Nerón, quienes fueron principalmente víctimas fueron Pedro y el apóstol Pablo, pero con Domiciano fue el apóstol Juan. Entonces, eh, técnicamente la iglesia, la misión de Hechos 1:8 fue cubierta en el primer siglo y hasta el tercer siglo. ¿Okay? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que esto falta, sí falta, pero desde la óptica de la profecía bíblica y del mandato del Señor, ya eso se cumplió. ¿Ok? Entonces, también fue cumplida por Pablo y Jacob cuando llegaron a España. Según lo que se dice, ¿verdad? Pablo, al final, en ese periodo que le dieron de libertad, él decidió llegar hasta España, tal como lo escribió a la iglesia de Roma, ¿verdad? En el libro de Romanos. Pablo efectivamente llegó allá. El apóstol Jacob, ¿ok? También llegó hasta allá, ¿verdad? O James, Santiago, le dicen algunos,
cuando llegaron a España y otros misioneros lo hicieron en los extremos norteños del Imperio Romano, Germania, Britania y Sarmatia, hacia el oriente, mientras otros llegaron hasta el sur de India, como se dice que el apóstol Tomás llegó al sur de la India, y así muchos otros apóstoles. Entonces, creo que ha habido gran confusión precisamente es porque no se observa con claridad la naturaleza espiritual de las bestias, ¿no? O sea, otra vez, con ese acercamiento eminentemente textual o literalista y futurista, no se le da la suficiente fuerza o no se habla con suficiente claridad de que estas bestias, verá, casi como lo vio efectivamente Daniel, son de carácter espiritual, son seres espirituales despiadados, que por eso es que se les describen como bestias, porque son seres orientados a la muerte, a la destrucción, ¿ok? Y a subyugar al hombre, a los hombres en las naciones, y se pone el énfasis en su manifestación terrenal. Hay que estudiarlo, claro, claro que sí, pero hay que entender que son más bien de naturaleza espiritual. Entonces, no son las mismas cosas. Los cuernos pequeños tampoco son lo mismo. Entonces, hay que ver eso. Las bestias que Daniel vio y identificó y a las cuales se le fue revelado en su tiempo, no son las mismas que aparecen en Apocalipsis. Guardan relación, hay cierta conexión histórica, claro que sí, ya lo vimos, ¿ok? Sobre todo cuando estudiamos la primera bestia, vimos que ellas guardan cierta autoridad y cierta conexión espiritual con esta primera bestia, pero no son las mismas, ¿ok? Como tampoco son los mismos los cuernos pequeños que Daniel vio con los cuernos pequeños que, bueno, Juan, en el Apocalipsis, Juan no habla de cuernos pequeños. De hecho, solamente Daniel habla de cuernos pequeños. Entonces, evidentemente no son los mismos, pero sí guardan cierta relación espiritual y conexión espiritual, que eso, desde mi punto de vista, es lo que hay que prestarle atención. Repito, para poder discernir el aspecto espiritual de estas entidades. ¿Okay? Entonces, estas 7 colinas, por ejemplo, algunos hablan de las 7 regiones en las que estaba sostenido el imperio romano como imperio se sostenía en 7 regiones o montes que sostenían esa fuerza. Italia o la península itálica, Hispania o la península ibérica, que luego sería conocida como España, Galia o el territorio de la actual Francia, Britania, lo que luego sería la Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña o Reino Unido, Germania o las regiones de la actual Alemania, Países Bajos, Bélgica, entre otras naciones del norte, Asia Menor, la península de Anatolia, Grecia y Turquía, y el norte de África en las regiones del sur del Mediterráneo. Esas 7 regiones eran, dominaba, el Imperio Romano dominaba y sustentaba su dominio, su fuerza en estas 7 regiones. Y a su vez la ciudad como tal, también era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Esas 7 colinas eran el Aventino, históricamente asociada con la plebe, el pueblo, la colina Aventino, el Capitolio, sede de la importancia municipal, el Celio, conocido como un lugar de paz, de tranquilidad, Esquilino, considerado una zona festiva y popular, Palatino, considerada la colina original y el lugar de la fundación de la ciudad, Quirinal, centro del poder, y Viminal, una colina más cosmopolita, o sea, más internacional. Pero con estas 7 colinas, geográficamente la ciudad de Roma se identificaba y surgió y se levantó. Muy bien. Entonces ya está claro
este misterio de la bestia que era, no es y está por subir al abismo. Entonces, esta bestia, repito, en su naturaleza espiritual, podemos identificarlas que, aquí va, fue una Babilonia espiritual y que fue una Babilonia terrenal, una Babilonia, un espíritu babilónico que fue presente durante el Imperio Romano, particularmente alojado, residiendo desde la ciudad de Roma. Luego, más adelante, este espíritu de Babilonia se iba a manifestar en lo que sería la Roma papal. Entonces, y esta Roma papal efectivamente mantuvo su residencia principal en Roma, como actualmente todavía, de hecho, lo sostiene, que ahora, claro, se le llama el Vaticano, pero el Vaticano está dentro de la ciudad de Roma, es una pequeña ciudad-estado desde la cual el papado y el reino católico romano, porque es un reino prácticamente, un estado, domina las naciones a nivel religioso todavía, de hecho, mantiene su importancia y mantiene cierta vigencia. Pero, según lo que el Señor me reveló en 1993, lo que el Señor me reveló en 1993, cuando hubo la guerra, primera guerra del Golfo Pérsico, cuando Irak invadió Kuwait, etcétera, el Señor me dijo claramente, esas fueron sus palabras, que porque Estados Unidos estaba atacando Bagdad, que es la versión actual de Babilonia, en Irak. Irak es el territorio de la antigua Babilonia. El Señor me dijo, presta atención aquí, porque el que gane esta guerra, en el que gane esta tierra, está el espíritu de Babilonia. Entonces él me dijo, este es el espíritu de Babilonia que quiere conquistar el territorio de la antigua Babilonia. ¿Ven? Y entonces aquí tuve la operación. Pero, y eso me guió a hacer un estudio que luego lo desarrollé, lo he enseñado en ciertos círculos, no lo he enseñado muy ampliamente. Si usted quiere que yo le enseñe aquí ese estudio sobre lo que yo llamo el vuelo del águila, porque a raíz de eso empecé a ver como el desarrollo histórico de cómo este espíritu de Babilonia, que comenzó en Babilonia, se fue moviendo por diferentes lugares geográficos hasta llegar a los Estados Unidos de América, donde hasta el momento, pues que cambie, pero por los momentos, ese espíritu reside en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Nueva York. ¿Ok? En la ciudad de Nueva York. La sede del espíritu de Babilonia de nuestro tiempo es Nueva York, ya no es Roma, ya no es Babilonia. Entonces, vamos a ver otros lugares donde este espíritu se ha movido. ¿Ok? Pero actualmente, este espíritu de Babilonia tiene su habitación, tiene su sede desde la ciudad de Nueva York, desde el territorio de los Estados Unidos de América, donde está esa gran ciudad, ahora la gran ciudad llamada New York City. Esa New York City sería en este momento la gran ciudad edificada o que se sostiene sobre muchas aguas. ¿Ok? Mucho de esto, repito, yo lo escribo y lo describo muy clara y ampliamente en mi libro El Gran Engaño, que yo le recomiendo que usted que lo consiga en Amazon. Y te repito, está a un precio muy módico. Y aquí en este libro yo plasmé toda esa revelación, todos esos estudios bíblicos y también todas esas experiencias que tuve junto con el Señor y que Él ha confirmado a través de otros siervos
lo que el Señor me reveló en ese tiempo, entre 1998 hasta el 2000, 2001. Ok, entonces yo le animo a que compre este libro en Amazon. Y también le animo a que por favor ahí en Amazon, una vez que lo lea, me dé una buena reseña. ¿Ok? Entonces, si usted quiere que yo le deje el enlace de dónde conseguir este libro en Amazon, también dígame y yo se lo dejo ahí en el área de comentarios. Muy bien. Entonces, aquí este es un cuadro que no voy a digamos, entrar en los detalles, porque es un cuadro de resumen, ¿verdad? Solamente puedo decir, ¿verdad?, que la abominación desoladora fue durante el Imperio griego y el Imperio, al inicio, el Imperio romano, cuando otra vez el general Tito Vespasiano destruyó la ciudad Jerusalén. Y esa es la profecía que el Señor nos da en Mateo 24, lo cual indica que esa profecía ya se cumplió. Ya ustedes saben eso, lo hemos estudiado ampliamente. Solamente le quiero decir que la segunda bestia no hay abominación desoladora y que en la gran ramera, pues no hay abominación desoladora como tal, no, perdón, porque nada más y nada menos está la gran abominación. La gran abominación, ¿verdad? Como lo dice claramente Apocalipsis, dice que tiene una copa llena de abominación, ¿no? Dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ok? Está llena de nombre de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, piedras y preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación. O sea, no es una gran abominación. Ella de por sí mismo porta un cáliz lleno de abominación. ¿Ok? Y la gran abominación que pudiéramos, no se describe así en esos términos en el Apocalipsis de Juan, pero sí lo profetiza Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Dice que este hijo de perdición, este hombre de pecado, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios en la tierra. Entonces, esta figura, esta entidad, se sobrepasa en gran manera lo que hizo el imperio griego, lo que hizo el imperio romano en sus principios. Esta Roma papal se arroja el título, la pretensión de ser igual a Dios, de sentarse en el templo de Dios, es decir, en las iglesias, en la iglesia ahí de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, y se hace pasar por Dios en la tierra, ¿no? Entonces es el acabose de la apostasía y de la abominación de que Daniel habla y Juan también en su Apocalipsis. Entonces, estudie este cuadro. Si usted tiene alguna pregunta, puede contactarme ahí en el área de comentarios. Con mucho gusto voy a responder a sus preguntas. O si usted forma parte de la comunidad del Misterio León de Judá y tiene una pregunta, también puede colocarla allí en el grupo y con mucho gusto podemos conversar ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Si todavía usted no es parte de la comunidad del Ministerio de León de Judá en WhatsApp, pues yo le puedo dejar el enlace para que usted ahí se conecte. Vea el área de descripción, que ahí le voy a dejar el enlace para que se haga miembro de nuestro grupo en WhatsApp. Y por último, pues llego hasta acá. No quiero pasarme del tiempo, ¿verdad? Eh, Solamente quiero hacer ver con mucha claridad que estos anticristos son seres espirituales que se llaman, que portan esa capacidad, ese poder, esa habilidad de mover a personas a, repito, como lo vimos en los primeros videos, a
oponerse al Evangelio de Jesucristo, oponerse a la figura de Jesucristo, oponerse a la iglesia y a su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio del reino de Dios en Jesucristo, y que en este caso han sido personas, líderes políticos y religiosos, que se han opuesto al verdadero mensaje del Evangelio de Dios, al punto que pues se sientan en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, fíjense, es la Roma papal. ¿Cuántos papas ha habido? Muchos. Bueno, todo papa que se haya sentado en el trono de la Roma papal, después Vaticano, todos ellos han sido anticristos. ¿Por qué? Porque la entidad desde la cual ellos reinan o gobiernan está movido por el espíritu de anticristo y en su tiempo se ha movido por el espíritu de Babilonia. ¿Ok? El espíritu antidios que se levanta contra Dios, el espíritu de Babel. Entonces, fíjense, no ha habido un solo anticristo, ha habido muchos anticristos. Pero muy aparte, por ejemplo, de estas figuras papales que muchos de ellos han perseguido a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a la verdadera iglesia. Muchos de ellos tienen sus manos llenas de sangre, participaron en la Inquisición, persiguieron a familias, iglesias, quemaron iglesias, etcétera. ¿Okay? Se mueven con el espíritu anticristo y como las bestias anteriores, efectivamente, así ha pasado. ¿Okay? Entonces, esta entidad física llamada Roma Papal, o si usted lo quiere llamar Vaticano, o ya lo identificamos en los videos anteriores como la Iglesia Católica Romana, Apostólica, es un ente anticristo y así lo vieron principalmente los grandes líderes de la Reforma, así la identificaron como que era el anticristo. Pero es muy probable que sencillamente, pues, fue por un periodo de tiempo, aunque sigue vigente. Ya le voy a dar un ejemplo muy claro, que usted se va a quedar sorprendido, pero para que usted vea cómo se está moviendo toda esta conexión espiritual, terrenal de estos reinos, ¿ok? Pero otro líder también que podemos identificar como un anticristo que se levantó y se levantó contra Dios, aunque promocionaba, surgió de la iglesia cristiana, surgió de la iglesia cristiana protestante, pero al tiempo se conectó con el papado en Roma y el papado lo apoyó a Adolfo Hitler, ¿ok? Pero Adolfo Hitler también fue una figura anticristo. En este caso muy particular, no solamente persiguió a judíos y mató terriblemente a los judíos, también persiguió a cristianos, persiguió a pastores, persiguió a iglesias que se opusieron a su régimen de tiranía, de autoridad e injusticia, ¿no? Y inició la Segunda Guerra Mundial que fue terrible, ¿no? Y hubo cientos de millones de muertos. Entonces, son figuras anticristos. En la Roma, perdón, en la Rusia también de la revolución bolchevique, también hubo grande persecución de los cristianos, de los judíos también. Entonces, han sido figuras que, que han manifestado las señales de que el espíritu de anticristo ha operado en ellos y en sus gobiernos. Y por eso esto tenemos que tenerlo cuidado. Entonces, dejemos de perseguir ese mito de el anticristo, porque esperando, teniendo esa expectativa futurista de la profecía, nos perdemos de vista de que ya ha habido muchos anticristos. ¿Ven? Si usted me pregunta la revelación del anticristo,
esperada por Juan y esperada por Pablo particularmente, que dice claramente que tenía que ser revelado a este hijo de perdición, ¿verdad? Lo dice claramente allí en su segunda carta. Permíteme leerlo aquí. Eh, dice, ¿verdad? Ah, versículo 3, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que hablamos cuando estudiamos este pasaje, ¿verdad? Este hijo de perdición, este hombre de pecado, está conectado con la apostasía. Entonces, esto ya se cumplió o ya tuvo un primer cumplimiento, está en desarrollo. Pero el primer cumplimiento es cuando surgió la Roma papal, cuando finalmente se estableció la Iglesia Católica Apostólica Romana y se estableció el orden de sucesión papal. Toda esa entidad opera bajo el espíritu anticristo, ha operado con el espíritu anticristo y ha tenido todas las características, repito, de las bestias anteriores y todo lo que se describe que es un anticristo o una entidad anticrista debe manifestar. Entonces, ya ha pasado. Si usted se pone esperando que viene, usted se va a perder en el proceso y no ejerce discernimiento, porque esto de determinar la operación anticristo se hace por discernimiento, por revelación. Y es el Espíritu Santo, nosotros guiados por el Espíritu Santo, estudiando la palabra, es que podemos ver las pistas de cómo o quién puede ser un anticristo en nuestro tiempo, cómo opera ese anticristo, cuáles son las características que ya hemos visto de estas personas que operan bajo el espíritu anticristo. Entonces nosotros podemos ver, caramba, que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, un question mark, como dicen, ¿no? Un signo de interrogación. Este ser, esta persona, este líder, hay que tenerle cuidado. Entonces, fíjense, en estos días, y con esto ya voy terminando también, en estos días se vio claramente la conexión entre Roma y Babilonia. Te va a decir, ay, Daniel, tú sí. Bueno, el que vea, vea, y el que lea, entiende, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero un ejemplo muy actual, para que vean la influencia espiritual, política, religiosa de Roma y los Estados Unidos. La líder política, María Corina Machado, ¿verdad? Que ha estado en el tapete y está en un proceso en este momento de volver a un proceso de legitimación, de reconocimiento. Antes de ir a Estados Unidos, pasó por Roma. Fue allá a entrevistarse con el Papa, a recibir la bendición papal. Una líder política que tiene el potencial de ser presidenta de una nación de gran influencia como ha sido Venezuela, como es Venezuela. ¿Ok? Esta líder política va entonces a Roma a recibir la bendición del Papa y luego viaja a Washington a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, presidente de la nación en la que reside el espíritu de Babilonia. Entonces, recibe la bendición de un líder, vamos a decir, de la antigua influencia del espíritu de Babilonia, Roma, y viaja y entonces se encuentra con el líder de la principal nación donde reside el espíritu de Babilonia. Está recibiendo una aprobación.
está recibiendo autoridad. Es lo que vemos aquí, Apocalipsis, ¿verdad? De estas bestias, dice, estas bestias, ¿verdad? Y reciben y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Está buscando autoridad en estos dos grandes lugares, en estos grandes polos de influencia político-religiosa, político-económica y militar, claro, evidentemente. Entonces, yo no estoy diciendo que María Corina sea la anticristo, no, pero vea las señales, cómo se mueve. Líder político, religioso, ¿ok? Ha operado en engaño, ha operado en mentira. ¿A quién esté sujeta? Usted saque sus conclusiones. Lo interesante, repito, es que Apocalipsis termina entonces con dos mujeres, la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer perseguida por el dragón, y capítulo 17 y 18, la mujer, la gran Babilonia, donde reside el espíritu de Babilonia. Interesante en Venezuela en este momento. Son coincidencias, son coincidencias. Pero veamos, el que ve, que tenga ojos para ver, que vea. Nos encontramos entonces con dos mujeres disputándose el poder político y religioso, económico de nuestro país, que en este momento está supeditado a la autoridad de la nación donde reside el espíritu de Babilonia y cuya influencia también emerge desde Roma. Por eso es importante estudiar las escrituras. ¿Ven? A esto es lo que yo me refiero. Necesitamos conocer y entender las escrituras, amados, para que podamos aprender a ver, discernir y no nos dejemos engañar, poniendo nuestra fe y esperanza en ciertos liderazgos que dan señales claras de que tienen apariencia de cordero, pero que hablan como dragón. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Sigamos velando, sigamos preparándonos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que llegamos al final de este estudio y este video y una vez más les pido de todo corazón que nos apoye dándole me gusta a este estudio, ¿verdad? Y si no lo ha hecho todavía también suscríbase a este canal y dele el botón de la campanita para que le lleguen las notificaciones en los próximos estudios que vamos a seguir preparando y publicando en este canal. Así que apóyenos, por favor, con su me gusta, compártalo, deje un comentario. Todas estas acciones, todos estos procesos ayudan a que este canal siga creciendo y que este mensaje, estos estudios puedan llegar a más personas y más personas, más hermanos y hermanas en Cristo puedan disfrutar de estos estudios y puedan realmente abrir sus ojos y puedan obtener las herramientas bíblicas, espirituales, para poder discernir el engaño de nuestros tiempos. Así que ayúdenos, te lo pedimos, se lo pido de todo corazón. No se vaya sin darle me gusta y suscribirse si no lo ha hecho todavía. Además, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.